Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os ha sentado el verano? Parece veros desde aquí, más morenos, más sonrientes, más descansados. Y para esto precisamente sirven las vacaciones, sí señora, aunque a veces pienso que necesitaríamos unas vacaciones para recuperarnos de las vacaciones. Bueno, el hecho es que yo me fui a la playa sin haber terminado de publicar todas las reseñas de lo que leí a lo largo de mi Black History July. Había reseñado ya El Diablo en la Cruz, de Ngui wa Thiong'o, así como La Canción de Salomón, de Toni Morrison, pero todavía no había reseñado la tercera y última de mis lecturas para Black History July. Y no es ni nada más ni nada menos que la última obra publicada por el último ganador del Premio Nobel de Literatura, Abdul Razak Gurnah. Y me refiero a Orillas del Mar. Eran muchas las expectativas que tenía con esta novela. La verdad es que Abdul Razak Gurnah era un autor que no conocía cuando le concedieron el Premio Nobel de Literatura. Y es que si algo aprecio del Premio Nobel de Literatura es que me ha descubierto a grandes voces de la literatura. Recientemente, por ejemplo, a Svetlana Alexievich, a Alice Munro, a Kazuo Ishiguro, Olga Tokarczuk. No había leído nada de ninguno de estos autores antes de que ganaran el Premio Nobel de Literatura, por lo que este importante galardón literario me sirvió para descubrirlos y disfrutar de su obra. Me leí una de sus novelas más conocidas, Paraíso. Os dejo la reseña por aquí arriba. Paraíso me gustó, pero tampoco me alucinó, o sea, no lo encontré un libro perfecto, redondo. Yo no acabé de ver ese plus que le exijo a un autor ganador del Premio Nobel de Literatura. Así que tenía todas mis esperanzas depositadas en A Orillas del Mar, porque aquí sí, a diferencia del Paraíso, ya trata el tema de los refugiados que la Academia Sueca mencionó cuando le otorgaron el Premio Nobel de Literatura. Así que lo elegí como mi última lectura de un Black History July que, a pesar de que era muy conservador, es decir, todos los libros que elegí eran de autores o autoras que ya había leído y disfrutado antes, me estaba saliendo bastante regular. Ni el de Ngui wa Thiong'o ni el de Toni Morrison me convencieron del todo. El de Ngui wa Thiong'o, de hecho, directamente no me gustó, no lo disfruté. Y una vez más tenía todas las esperanzas depositadas en A Orillas del Mar para que me resolviera también la iniciativa del Black History July. Y en este vídeo os voy a contar si lo consigo. Spoiler, no. Pero antes, simplemente comentaros que el próximo 7 de septiembre llega la primera novedad del segundo semestre de Trotalibros Editorial. Estoy muy ilusionado, es un libro que creo que os va a encantar y se trata de la tercera boda del escritor griego Kostas Taxis. De verdad, es el libro con diferencia más adictivo, que engancha más de todos los que hemos publicado en Trotalibros Editorial hasta el momento. Para mí es la fusión entre la tetralogía de Nápoles de Elena Ferrante y El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac. O sea, imaginaros. Os dejaré por aquí abajo en la caja el enlace donde lo podéis adquirir en preventa. Recordad que si lo adquirís a través de la página web de Trotalibros Editorial, os va a llegar el mismo día en el que llega a librerías, es decir, el 7 de septiembre, pero además con un precioso marcapáginas a juego. Material de coleccionistas, lectores y lectoras. Pero es que me alucinó tanto este libro que decidí también sacarlo en catalán. Ha quedado una edición preciosa, es el segundo volumen de la colección Coulomb. Al igual que la edición en castellano, está en preventa y si lo adquirís por la página web de Trotalibros Editorial, os llega con su marcapáginas. Y además, el día 10 de septiembre a las 11 de la mañana en la Setmana del Llibre en Català en Barcelona, el periodista Marc Giró... Marc Giró? Si sóc jo! Per favor, però quina alegria! Acompáñame! No me l'esperava aquesta! Va a entrevistar al traductor Jaume Almirall y van a hablar sobre la tercera boda, sobre el tercer casament de Kostas Taxis. Y con esto y un bizcocho
No, espera. ¿Que hay más? Sí. Madre mía. Esto no es todo. El día siguiente, el 11 de septiembre, a las 4 de la tarde, la editora y librera Yolanda Bataller y un servidor vamos a hablar de Janet Frame y sus caras enmig de l'aigua, sus rostros en el agua. Así que si estáis en Barcelona esos días y os podéis acercar a la Setmana del Llibre en català, os recomiendo asistir a estas dos presentaciones porque van a estar muy bien. Y además yo voy a estar en el módulo 65 para recomendaros estas dos joyas que publico en catalán. Y ahora sí, ya me centro, vamos a hablar de Abdulrazak Gurnah, vamos a hablar de lo que me ha parecido su novela A orillas del mar. Bienvenidos a Trotalibros. Anhelo la noche que pone fin a cada árido día, aunque me atemoricen la oscuridad, sus infinitos recovecos y sus sombras cambiantes. A veces pienso que mi destino es vivir entre los escombros y el caos de casas ruinosas. Publicada en el año 2001, A orillas del mar fue la sexta novela de Abdulrazak Gurnah. De hecho, fue finalista del Booker Prize y de Los Angeles Times Book Prize. A priori, la premisa de este libro puede parecer sencilla. La historia arranca con la llegada de Saleh Omar, un comerciante de Zanzíbar de 65 años de edad, en el aeropuerto de Gatwick con un pasaporte falso a nombre de Raja Shaaban Mahmud. Aunque Omar habla perfectamente inglés porque se ha educado en este idioma, alguien le ha aconsejado que haga ver que no habla ni una palabra de inglés. Así que al llegar, Omar hace ver que solo sabe pedir asilo. Y es que recientemente Reino Unido ha aprobado un decreto en virtud del cual otorga asilo político a todo aquel de su país, de Tanzania, cuya vida esté en peligro. Así pues, después de pasar por el humillante aro del condescendiente y racista funcionario aduanero de turno, que no logra entender cómo alguien de su edad y sin hablar una sola palabra de inglés osa venir a ensuciar su impecable idea de Europa, Omar es trasladado, es ingresado al programa de refugiados y posteriormente instalado a una casa de acogida a orillas del mar. Como a Omar no se le había ocurrido preguntarle al que le dio ese consejo hasta cuándo tenía que simular no hablar inglés, la encargada de su centro de refugiados busca a algún experto en su cultura que esté en Reino Unido para que facilite la comunicación traduciendo al refugiado recién llegado Omar. Y este resulta ser Latif Mahmud, un hombre procedente de Zanzíbar que lleva ya muchos años en Reino Unido y es profesor de literatura. Así pues, cuando a Latif Mahmud le dicen el nombre que consta en el pasaporte falso que lleva Omar, no se lo puede creer, y es que Rajab Shaaban Mahmud era el nombre de su difunto padre. Así que enseguida le entra la curiosidad y el reencuentro de estos dos hombres, por un lado de Saleh Omar, recién llegado a Reino Unido pidiendo asilo, y Latif Mahmud, profesor de literatura, que llegó hace muchos años, es el centro de esta novela, que mantiene un carácter dual en todo momento. Un carácter dual que ya transmite el mismo título, A orillas del mar. ¿Pero de qué mar? Y es que la historia se mueve constantemente entre los recuerdos de los dos protagonistas en Zanzíbar y su reencuentro en Reino Unido. Y esta dualidad ya no solo es geográfica, sino que también es argumental. La narración va siguiendo la historia de ambos protagonistas. Por un lado, el de Saleh Omar, que era un comerciante de muebles adinerado de Zanzíbar, como la de Latif, que en Zanzíbar era muy pobre y ahora los papeles en Reino Unido parecen haberse invertido,
y es que Latif es profesor de literatura, mientras que Saleh Omar ha llegado pues sin nada, pidiendo asilo y viviendo en una casa de acogida. Este esquema del reencuentro entre dos personas que habían compartido un pasado y llevan mucho tiempo sin hablarse ni verse, y las circunstancias finalmente los empujan a sincerarse, a acabar con los secretos y a entenderse mutuamente, no es para nada nuevo en la literatura. De hecho, ya lo podemos ver en clásicos como El último encuentro de Sándor Márai, y desarrollado de una forma excelsa. Es un esquema muy manido que he leído muchas veces y que en ningún momento me sorprendió. Es más, desde el principio ya adiviné cómo se irían desarrollando los acontecimientos en este sentido. Quizá el mejor aporte que hace esta novela Orillas del Mar es cómo transmite la situación y la condición de refugiado. Para mí, lo mejor del libro es la primera escena. Esa escena en la que el protagonista, Omar, está en el aeropuerto de Gatwick y pasa por ese funcionario de la aduana que lo humilla, que le roba. En ese momento, Abdulrazak Gurnah te transmite a la perfección el desamparo y la soledad del refugiado. Sin embargo, tengo que decir que incluso en este punto, en el que yo creo que brilla más esta novela de Abdulrazak Gurnah, es superado por otros libros, como puede ser From a Low and Quiet Sea de Donald Ryan, o Sea Prayer de Khaled Hosseini, que es un relato ilustrado, es una carta, y a mí me transmitió muchísimo más ese desamparo, esa soledad, o aquel, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, os pondré la cubierta por aquí, que también era muy bueno, sobre los refugiados, y también os dejaré por aquí arriba un vídeo que hice sobre 5 libros, 5 novelas que tratan el tema pues de los refugiados de forma brillante. Sinceramente, al lado de los 5 libros que menciono en ese vídeo, me costaría poner A Orillas del Mar, porque creo que es muy inferior el nivel de cómo trata esta temática. Es más, hubo momentos en los que un tema por el que yo siento sensibilidad no es nada difícil para mí involucrarme y sentirme interpelado en la problemática de los refugiados, pero en algunos momentos, cómo trata el tema Abdulrazak Gurnah me llegó a crear rechazo, porque es tan crítico y a la vez irónico con la situación y las injusticias que sufren los refugiados, que a veces me parece que el texto adquiere tonos soberbios. La forma en la que utiliza, por ejemplo, el relato de Bartleby el escribiente de Herman Melville, básicamente utiliza este relato como un guiño que solo pillan los personajes de Zanzíbar. Utiliza la referencia de Bartleby el escribiente como para mostrar a los británicos como unos idiotas incultos, mientras que los dos personajes de Zanzíbar lo entienden perfectamente. Esto me pareció como con cierto tono de soberbia que hace que me cree rechazo la superioridad moral con la que trata la condición de refugiado. No me sé expresar mejor, pero ha habido momentos en los que trata esa temática desde una óptica que a mí me creaba rechazo. Esto, si lo sumas a la carrera de analepsis en la que se inmersa después de esta primera escena en el aeropuerto de Gatwick, que me parece genial, va introduciendo personajes y personajes y personajes, y no para de introducir personajes que tampoco aportan mucho a la trama, y al final, entre que yo ya adivinaba perfectamente cómo iría la trama de los dos protagonistas, que no me convenció la manera con la que trata la temática de los refugiados, y ese montón de personajes que no me llamaban la atención ni me generaban ningún interés, hicieron que para mí gran parte de esta lectura me fuera aburrida. Y estamos hablando de una novela de 350 páginas. Se me hizo bastante larga. No me ha atrapado en ningún momento. Así que, unpopular opinion, porque todo el mundo que he visto que ha leído ambas novelas prefieren A Orillas del Mar que Paraíso, pero yo de momento prefiero Paraíso, porque si bien no me parece una novela perfecta, sí que tiene muchos más activos y me pareció que tenía una ambientación mucho más lograda, con un protagonista mucho más atractivo que me generaba un interés, y además con una sutileza que me llegó a recordar a Kazuo Ishiguro. Yo en la reseña de Paraíso dije, es que me pareció el caso Ishiguro a la africana. Aquí en cambio me he encontrado un mensaje mucho más político, una ambientación que para mí
mí no está muy bien lograda, una trama más obvia y recargada de personajes superfluos y unos protagonistas que en ningún momento me atraparon. Por lo que sigo sin encontrar la novela de Abdulrazak Gurnah por la que yo crea que merece el premio Nobel de Literatura que le han otorgado. Sí que es cierto que solo he leído 2 novelas, tiene una obra bastante extensa, así que supongo que lo intentaré con algún libro más. No me parece un escritor horrendo, pero para mí no llega al nivel, pues, de otros premios Nobel de literatura que a mí me han enamorado. Así que con A orillas del mar cierro mi Black History July de este año. Para mí el peor Black History July que he hecho desde que empecé esta iniciativa al principio, en los albores del canal. Siempre he encontrado lecturas en cada Black History July que me han apasionado, y en este Black History July no he encontrado ninguna que me haya apasionado. La canción de Salomón está bien, pero no deja de ser el peor libro que he leído de Toni Morrison. El diablo en la cruz no me gustó y este tampoco me ha convencido. Y pues esto es todo. Yo supongo que habrá quedado un vídeo bastante breve. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si habéis leído Abdulrazak Gurnah, si os ha gustado. En el caso de que no lo hayáis leído, si os atraen sus novelas, si os atraen los temas que trata en sus novelas. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.